Hola Aries, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril. Seas Aries hombre o Aries mujer. Bien, a ver, Aries, primer, primer horóscopo para abril. Eh, Fíjate, la burla, el engaño, la inmadurez en el terreno del amor, la fantasía. Aries, en abril, una persona bastante inmadura se va a querer burlar de vos a nivel sentimental. ¿Por qué de alguna manera se burla? Porque te genera toda una fantasía. Esta persona como que quiere hacer ver, o quiere hacerte ver, mejor dicho, como que te quiere. Y no es así. Esta persona no te quiere, pero te, no te quiere, pero como que te dice que te quiere. Ese es el tema. ¿Mm? Bien. Bien. Segundo, segundo mensaje. Esto más en el terreno económico, en el terreno laboral. Que hay una actividad, ¿m? Hay una actividad, tú Aries quieres hacer algo, algo que realmente amas, pero fíjate que nos habla de falta de claridad. Todavía no estás muy convencido cómo hacer este cambio de vida. Este puede ser o emprender una nueva carrera, o emprender un nuevo trabajo, o, fíjate el barco, o hacer algún tipo de inversión. Eh, ¿Qué te dice la carta de la sota de oros? Que vos estás con ganas de emprender esta aventura, el barco, de tirarte a la pileta, pero que antes averigües muy bien, ¿m? Averigües muy bien cómo hacer las cosas, cómo proceder de manera efectiva, porque en abril vas a querer hacer ese cambio que tanto te gusta, pero no tenés mucha idea de cómo hacerlo. Entonces, fíjate que nos habla de impotencia, no te tires a la pileta, no hagas ese cambio sin, eh, sin tener el conocimiento necesario de cómo hacerlo, de dar los pasos correctos. Primero averigua cómo hacer ese cambio y después hacerlo, a ese cambio. Bien.
Bien. A ver, Aries. Fíjate el área laboral. ¿M? El área laboral. Aparece y mucho trabajo, como que el trabajo te está pesando demasiado. Tenés ganas de, se te cruza por la cabeza, onda, abandonar el trabajo, onda, no querer trabajar. El trabajo en abril o el ámbito laboral se te hace muy pesado y también puede haber conflictos en el ámbito laboral. Por eso es eh, como que no tenés ganas de ir a trabajar, ¿eh? No tienes ganas de ir a trabajar. eh, sí, eh, incluso puede que quieras abandonar tu trabajo. ¿Mm? Bien. Siguiente pronóstico. Más allá del ámbito laboral, hay una situación de de estancamiento, a raíz de peleas, a raíz de conflictos. Esta tirada, la anterior, era pura y exclusiva del ámbito laboral. Este otro pronóstico ya es un ámbito más general. Hay una situación de estancamiento, producto de peleas, y vos, Aries, tú, Aries, es como que le comunicas a esas personas con las cuales el trato está estancado o la situación está estancada, como que te vas a retirar, como que te vas a ir, ¿eh? O como que das un paso al costado, como que ya no querés saber más nada de esta situación problemática, estancada, donde hay mucho conflicto. ¿Mm? Bien, algunas personas del signo Aries, ya sea con su pareja o con su socio o algún tipo de contrato, se van a estar separando, o sea, se separan de su pareja o se separan de su socio o renuncian a un determinado contrato. El tema es que lejos de estar mal, pese a la incertidumbre, siete de espadas, es como que la carta de los lirios, como que se encuentran bien, como que se relajan al renunciar a su pareja, a su trabajo o a renunciar a algún tipo de compromiso. Em, Hay incertidumbre, sí, pero es como que se relajan, como que incluso eh, disfrutan, fíjate el aislamiento, como que disfrutan, van a disfrutar de su hogar, como que necesitan estar un tiempo solos y tranquilos en su hogar, ¿eh? Si se separan de su pareja, bueno, solos y tranquilos en un nuevo hogar. Bien. Bien, siguiente pronóstico, problemas, la nube de corte económico, como que afectan, puede llegar a afectar la salud de Aries. Fíjate que el 7 de espadas nos habla de incertidumbre, de el que va y viene. Es como que le genera problemas de corte económico, le generan mucho estrés a Aries. Va a estar como bola sin manija, de aquí para allá. Eh, en ese aspecto le genera estrés. Bien, de vuelta, siguiente pronóstico. Fíjate, la inmadurez, el error en la pareja, la fantasía. Inmadurez, error.
pareja fantasía o con algún socio o con algún contrato. En abril, Aries, está muy muy mal aspectado la vida en pareja o si conoces a alguien. Está muy mal aspectado. Nos habla de una persona inmadura, una persona poco honorable que te pinta toda una fantasía. Aries, en abril necesitas estar tranquilo, necesitas estar en paz. Es como que decidís en abril dejar de lado tus obligaciones. De vuelta a la ley, dejas de lado tus obligaciones. Eh, la inseguridad es como que necesitas en abril, necesitas recluirte y apartarte del mundo y dejar de hacer todo lo que venías haciendo. Bien, algunas personas del signo Aries en abril van a tener una historia romántica en su trabajo. ¿eh? Van a tener una historia romántica en su trabajo. Y es como que esta historia romántica realmente, como que es muy difícil para Aries lidiar con esta historia romántica. ¿Por qué? Porque, fíjate la burla, el engaño, es como que Aries siente que esa persona con la cual tiene algo romántico en el trabajo o se está burlando de él o de ella, sea hombre o mujer Aries, o en el ámbito laboral todos ya se enteraron de esta cuestión romántica de Aries y es como que Aries, entre comillas, es víctima de la burla o el engaño generalizado. Bien. Bien, centrándonos pura y exclusivamente a nivel romántico, ya sea para Aries que esté en pareja o Aries que está conociendo a una persona. Fíjate el corazón, escoba y el látigo. Nos habla de peleas a nivel amoroso, de incertidumbres. Aries siente que la persona que está a su lado o la persona con la cual quiere tener algo, como que esa persona no lo quiere. De vuelta se vuelve a repetir esto de falta de claridad, problemas, ya sea a nivel pareja, a nivel contrato laboral, a nivel socio. Bien, Aries va a estar resolviendo, fíjate que nos habla de cambio de vida mejor, de abundancia. Aries en abril va a estar viendo la forma de cómo mejorar su vida económica, su vida profesional y hasta, te diré, su vida en pareja. También Aries, hay una situación de salud, ¿m? Hay una situación de salud que Aries quiere resolver. Esto le genera bastante tristeza, pero ¿qué es lo que me llega? Aries averigua la forma de cómo solucionar esta cuestión de salud, pero después, sota de copas invertido, es como que no hace nada. Como que averigua cómo solucionar esa cuestión de salud, pero después no toma cartas en el asunto. La inmadurez. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.